Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimada audiencia. Bienvenidos a este majestuoso evento. Muchísimas gracias. Quiero agradecer a la Universidad Nacional de Loja en Ecuador, en especial al profesor Egar, coordinador tecnológico de la Unidad de Educación a Distancia de esta prestigiosa casa de estudio, por esta valiosa invitación y a todas las autoridades, docentes, estudiantes y al público en general que nos acompañan el día de hoy. Hoy tengo el agrado de compartir con todos ustedes un tema que ha movido a todos los docentes a nivel mundial y son las claves para la educación híbrida. Mi nombre es Ruth Mujica, soy venezolana, pero estoy residenciada en el Medio Oriente. Soy ingeniero industrial y de sistemas con maestrías en software y en docencia universitaria. Además, cuento con doctorado en tecnología educativa y postdoctorado en ciencia. Asimismo, cuento con la certificación de educador de Microsoft desde el año 2015. Soy la fundadora y CEO del proyecto tecnológico educativo Docentes 2.0, directora en jefe de la revista Docente 2.0 y he recibido múltiples reconocimientos, entre ellos embajadora nacional de Venezuela, reconocida por Reviewer Credit, y embajadora latinoamericana de tecnología educativa, reconocida por el Centro Universitario Mar de Cortés. Al presente ocupo la posición número 4 de árbitros internacionales y al presente he escrito más de 2.000 artículos tecnológicos educativos, 50 publicaciones científicas, 4 libros y he participado en la revisión de pares por más de 150 artículos científicos. Para dar inicio, debo señalar que la pandemia ha alterado todo el sistema y la estructura de la educación presencial en todo el mundo. Durante la pandemia se tuvieron que tomar drásticas medidas, se tuvieron que adoptar nuevos métodos de enseñanza y aprendizaje para superar las dificultades enfrentadas durante estos tiempos. Aunque estos métodos alternativos existen desde hace tiempo, han ganado una fuerza imparable en los últimos años. Ahora que el regreso a clase ha iniciado, luego de casi 2 años de confinamiento, los padres y docentes están tratando de entender qué envuelve estos métodos alternativos a la educación tradicional. El aprendizaje o educación híbrida es una de estas alternativas que ahora se utilizan para el aprendizaje a distancia. Pero, ¿qué es el aprendizaje híbrido? De acuerdo con el autor Horn y Staker en el 2017, un aprendizaje híbrido se produce cuando el estudiante aprende a través del aprendizaje en línea, en un lugar físico supervisado fuera de casa. Y cada estudiante dentro de un curso o materia están conectados para proporcionar una experiencia de aprendizaje integrada. Por lo tanto, podemos reflexionar que el aprendizaje híbrido es un enfoque educativo que combina las clases presenciales y aprendizaje en línea. A través de este tipo de aprendizaje, algunos estudiantes asisten a clases en persona, mientras que otros se unen virtualmente de manera remota. Los estudiantes utilizan varias herramientas como las videoconferencias para enseñar a estos dos grupos de estudiantes. Las clases híbridas pueden incluir algunos ejercicios en línea, videos pregrabados y otros materiales que respaldan las clases presenciales. Esto significa que ocasionalmente el aprendizaje híbrido puede incluir elementos de aprendizaje asincrónico. Pero, ¿cuál es la diferencia entre el aprendizaje híbrido y el aprendizaje combinado? Bueno, el aprendizaje híbrido y el aprendizaje combinado a veces se usa indistintamente. No obstante,
Existe una diferencia entre estos dos modelos de aprendizaje. El aprendizaje híbrido es un enfoque educativo en el que algunos estudiantes asisten en clases en persona y otros participan virtualmente. Aquí los educadores enseñan a ambos grupos de estudiantes simultáneamente, pero asimismo puede haber algunos elementos de enseñanza asincrónica como videos pregrabados. El aprendizaje combinado es un concepto un poco diferente. Con el objetivo, con el aprendizaje combinado, los educadores, instructores y facilitadores combinan varias instrucciones en persona con actividades de aprendizaje en línea. Ambos métodos de aprendizaje hay una combinación de estudiantes presenciales y estudiantes en línea. No obstante, la diferencia entre los dos es que el aprendizaje combinado, las mismas personas aprenden tanto en persona como en línea. Con el aprendizaje híbrido, los estudiantes que aprenden en persona son personas diferentes a los del aprendizaje en línea. Los métodos de enseñanza presencial, así como los métodos de aprendizaje asincrónico, se combinan en un aprendizaje mixto. El método de enseñanza híbrido en el aula tradicional implica que el educador utilice métodos de enseñanza asincrónico para respaldar la instrucción sincrónica y en persona. Bien, un poco confuso, ¿cierto? Es que es por ello que muchos docentes confunden estos métodos en su quehacer pedagógico. Pero, ¿qué es la educación híbrida? De acuerdo con el autor Duarte en el 2008, sustenta que la modalidad formativa se define por el uso entrelazado de la presencia con la no presencia en las aulas. Ello tan solo se puede conseguir modificando el diseño y la planificación docente y el aprendizaje de los cursos y de las asignaturas. Por lo tanto, podemos afirmar que una educación híbrida es un modelo de aprendizaje y enseñanza donde las necesidades de los docentes, estudiantes y de todos los involucrados en el proceso de enseñanza y aprendizaje se satisfacen a través de herramientas educativas. Estas herramientas se utilizan para brindar educación a los estudiantes en persona y en línea. La educación híbrida ofrece una programación flexible y se puede adaptar a los estudiantes de manera de que cierre la brecha de aprendizaje y se adapte a todos. Se utilizan herramientas adicionales para impulsar y apoyar las necesidades educativas de ambos grupos de estudiantes. Otro punto para enfatizar es que la educación híbrida facilita que las personas obtengan una educación de calidad sin tener que ir a un aula física. Las clases están disponibles y accesibles para más personas de todo tipo de origen. Este método de aprendizaje también implica el uso de tecnología, software, hardware por igual. Los educadores que se conectan al aula a través de conferencias virtuales disfrutan de que sus docentes utilicen pantallas digitales y las asignaciones a realizar a través de dispositivos inteligentes. Pero, ¿cuáles son los beneficios de la educación híbrida? Como he mencionado anteriormente, la educación híbrida toma y combina los mejores aspectos del aprendizaje presencial y en línea. Por ello, si se hace correctamente la educación híbrida, puede generar un método de aprendizaje sin las debilidades de los dos métodos separados. Estos son algunos de los beneficios de la educación híbrida. Veamos. Una manera flexible de aprender y de enseñar, mayor accesibilidad,
un cambio en las responsabilidades y habilidades de un estudiante, uso eficiente de recursos, trabajo colaborativo, extiende espacios de aprendizaje. Como podemos apreciar los beneficios de las oportunidades de aprendizaje sincrónico vienen en el paquete. La inmediatez, así como la socialización del aprendizaje sincrónico en persona, tienen un gran impacto en la configuración de la personalidad y las habilidades académicas. Uno de los mejores aspectos del aprendizaje híbrido es que los estudiantes pueden obtener los beneficios del compromiso en tiempo real con sus compañeros. El trabajo en grupo sincrónico puede ayudar a los educandos a aprovechar al máximo el tiempo en persona. En este punto, sé que muchos se están cuestionando, entonces, ¿es la educación híbrida mejor que la educación tradicional? Bien, debemos señalar que los métodos educativos han cambiado drásticamente a lo largo de los años y probablemente seguirán cambiando en los próximos años. Descubrimos una nueva información y métodos a lo largo del camino e intentamos implementarlos en la estructura. No hay una respuesta definitiva sobre cuál es la mejor forma de aprender. Tanto el método tradicional como el híbrido tienen sus propias ventajas y una serie de inconvenientes. La mejor idea sería evaluar las necesidades del estudiante, así como lo que puede ofrecer el sistema escolar en su área, y solucionar el que más se adapte al sistema multimodal que se ofrece en la institución. En la actualidad, la educación tradicional se quedó corta en términos de satisfacer las necesidades educativas en esta época. La educación híbrida ha sido una alternativa favorable. La educación híbrida es extremadamente flexible, tanto para el estudiante como para los educadores. Existe un equilibrio único de orientación preparada para las instalaciones educativas y los instructores. Estos están diseñados para ayudar a los educadores a sobresalir, a adaptar el plan de estudio y otras actividades a sus necesidades. Como alternativa a pasar tiempo en el aula, desplazamiento, gastos de viaje y otros gastos que conllevan a ir al edificio de un aula física. Los estudiantes de este tipo de educación tienen más tiempo en sus manos para realizar actividades extracurriculares que están relacionadas con su desarrollo. No obstante, es posible que la educación híbrida no sea una excelente opción para los estudiantes que no tienen acceso a dispositivos tecnológicos o puedan pagarlos, ya que el sistema depende en gran medida de estas herramientas. Si un estudiante no tiene una computadora portátil para conectarse o no puede usar una tableta o computadora debido a su discapacidad, entonces ir a la escuela y obtener su educación allí cara a cara podría ser una mejor opción. Aquí la decisión realmente depende de lo que el estudiante necesite y lo que sea capaz de hacer con las herramientas que tiene. Los padres y cuidadores deben analizar todos los pros y los contras antes de tomar una decisión. Pero ¿por qué la educación híbrida es propicia para los estudiantes con necesidades especiales? Bueno, los estudiantes con discapacidades de aprendizaje tienen un sistema de apoyo implementado en la institución según lo estipulado en la ley de cada país. Desafortunadamente, la pandemia afectó aún más a esta comunidad, por lo menos desatendida, y los sistemas y programas implementados, como los planes de educación individualizados, requieren mucha planificación y esfuerzo, ya que todos y cada uno de los estudiantes
con necesidades especiales tienen diferentes necesidades que deben ser cuidadosamente evaluadas y monitoreadas a lo largo de su vida académica. Dado que el aprendizaje híbrido es un modelo educativo mucho más flexible, puede adaptarse a las necesidades de este tipo de estudiantes. No todo el mundo aprende de la misma manera, y esto también se aplica a los estudiantes con necesidades especiales. Lo más difícil que enfrentan estos estudiantes puede ser la adaptación a un nuevo esquema de aprendizaje. Aunque puede parecer abrumador, una vez que los educandos con necesidades especiales adquieran la estructura, podrán cosechar los beneficios del aprendizaje híbrido. Los estudiantes pueden seguir interactuando con sus compañeros en el día a día a través de las prácticas interactivas y diversas actividades. Esto aumentará sus habilidades sociales. Otros beneficios que me gustaría mencionar es el tiempo que el estudiante tendrá para sí mismo, podrá obtener una comprensión profunda de un tema que les gustaría investigar o estudiar. El aprendizaje híbrido brindaría la oportunidad de profundizar en estos temas, ya que siempre tendrán un acceso al material educativo y tiempo para concentrarse en estas áreas especiales que lo interesan. Ahora les listaré algunas características propias para categorizar el aprendizaje híbrido. Veamos. Tiempo, ¿cuándo? Que puede ser sincrónico al mismo tiempo, también conocido como tiempo real, o asincrónico, secuencial, en diferentes momentos, o puede tener un poco de ambos. Segundo, el espacio donde, que puede ser en persona, también conocido como cara a cara, compartiendo en la misma ubicación física, o puede ser remoto, dos o más personas en diferentes ubicaciones físicas. Tercero, interacción con, que se puede desglosar en términos de dirección de la comunicación, unidimensional, direccional o multidireccional, o tipo de compromiso, desde la no participación. Un individuo está aprendiendo solo, sin interacción con otro. Participación limitada, donde la interacción con otro es limitada. Estructurada o controlada. Y alta participación. El intercambio activo y dinámico con otro es regular y esencial. Teniendo en cuenta estas dinámicas y sus componentes, existen una variedad de combinaciones de aprendizaje híbrido. Es complicado encontrar la mejor combinación que aborde lo que se está enseñando. ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Con quién? Cada una de estas combinaciones se pueden integrar diferentes tecnologías. Todos estos aspectos tendrán fuertes implicaciones en el tipo de aprendizaje híbrido proporcionado. Pero, ¿cuáles son las formas o metodologías para alcanzar un aprendizaje híbrido? De acuerdo con mi experiencia, puedo listarle algunos ejemplos de aprendizaje híbrido. Veamos. Primero, sincrónico, multidireccional y de alta participación. Segundo, sincrónica, asincrónica, bidireccional y de participación limitada. Tercero, sincrónico, asincrónico, remoto, multidireccional y partición limitada. Cuarto, asincrónica, remota, direccional y de alta participación. Quinto, participación asincrónica, remota, bidireccional y limitada. Sexto, asincrónico, remoto, unidireccional y sin participación. Por ello, el tiempo, espacio e interacción deben estar siempre considerados. Al diseñar qué materias, tema y enfoque debe tenerse en cuenta para la enseñanza y el aprendizaje en persona
y de forma remota. La mayoría de nuestras experiencias de aprendizaje se pueden considerar un continuo aprendizaje híbrido. Cuando aprendemos, integramos diferentes usos o intensidades de estas tres dimensiones. Incluso si participamos en una experiencia de aprendizaje presencial con tecnología limitada, cuando el aprendizaje se extiende a través de las redes sociales con compañeros para discutir una lección. Por ende, cuando se considera la variabilidad de formas y metodologías para impartir y evaluar el aprendizaje híbrido, es difícil comparar su rentabilidad. La pandemia interrumpió radicalmente todos los aspectos de la vida, incluyendo la educación. Esta interrupción dejó a las instituciones educativas clamando un sistema, una estructura que garantice la continuación del aprendizaje para todos los estudiantes. Hoy, en muchos países se está implementando la educación multimodal, lo cual es sustentado desde el año 2013, que es una educación que evalúa los tipos de aprendizaje en el aula para satisfacer las necesidades de los estudiantes. Esto lo vengo plasmando a lo largo de mis disertaciones y artículos. Además, este tipo de educación incluye apertura parcial, es decir, las instituciones permiten que solo los estudiantes específicos regresen al campus. Segundo, sincrónico y separado. Algunas instituciones están llevando a cabo instrucción presencial y en línea al mismo tiempo. Tercero, la rotación. Otras instituciones rotan a los estudiantes dentro y fuera del campus durante la semana. Por lo tanto, podemos sintetizar que un entorno de aprendizaje híbrido es una combinación de todos los modelos. Un enfoque híbrido del aprendizaje se basa en los éxitos de estos modelos para crear intencionalmente una experiencia centrada en el estudiante. De acuerdo con lo sustentado por el autor Fouillard, fundamentalmente personalizada, relevante y atractiva este tipo de educación. Y hemos llegado a donde todos esperaban. ¿Qué consejos les puedo compartir para alcanzar un aprendizaje híbrido? Veamos. Primero, las instituciones deben ofrecer acceso constante a rutinas y recursos. Cuando las agendas, los objetivos, las asignaciones y otros materiales están en formatos digital, las rutinas pueden mantenerse ágiles y consistentes, independientemente del contexto de aprendizaje. Segundo, construir una cultura y comunidad sólida. Las oportunidades para que los estudiantes se conecten con sus compañeros de manera significativa y colaborativa a pesar de su ubicación, son la clave para construir una cultura fuerte y unificada, donde no es la mentalidad de nosotros y ellos, sino una dinámica de nosotros. Tercero, involucrar a los estudiantes en el aprendizaje multimodal. Con el enfoque cambiando el aprendizaje en el aula, es importante recordar las otras modalidades que tienen a su alcance, asincrónico y digital, pueden utilizarse para construir una experiencia de aprendizaje enriquecedora y emocionante. Cuarto, establecer oportunidades para la autodirección. El aprendizaje simultáneo no tiene que ser exclusivamente sincrónico y dirigido por el docente. Considere cómo puede ofrecer opciones en torno a sus oportunidades asincrónica y sincrónica a lo largo de su día o bloque de clase. Quinto, diseñe una evaluación remota para saber dónde se encuentran los estudiantes diariamente o semanalmente. Es importante crear una evaluación remota para que puedan evaluar tanto los estudiantes en persona como los estudiantes remotos de manera simultánea y equitativa.
Para finalizar, la innovación educativa requiere una gobernanza que lidere el cambio en el marco regulatorio, que estructura la transformación digital de la educación y que garantice, además de estos 4 elementos, consideraciones sobre la ética de los datos, privacidad y ciberseguridad. Los países que reabrieron las instituciones educativas ya están avanzando hacia un modelo de educación híbrido o multimodal. Por ende, este tipo de implementación debe ir más allá del contexto de la pandemia. La educación híbrida debe enmarcarse dentro de una estrategia más amplia para transformar el sector educativo para hacerlo efectivo, equitativo y sostenible para estudiantes, docentes y padres. La educación no es ni será la misma de hace 2 años. Ya que se transformó, ahora es tiempo de que los docentes deben trascender de la instrucción conductista a la constructivista, bajo el paradigma tecnológico que ya está consolidado en la educación digital. Recuerden que la educación comienza en el hogar, continúa en la escuela y se consolida a lo largo de la vida. Muchísimas gracias. Quedo atenta a sus valiosas interrogantes. Muchas gracias.